buenos días, mi nombre es Consuelo Bañados, jefe de soporte y desarrollo de industrias en ENEX. Bienvenidos a nuestro webinar ENEX Chile con Energía, desafíos y oportunidades para el mañana. Como ya es parte de nuestras actividades de fin de año, los últimos 4 años hemos realizado una actividad similar con nuestros clientes de industrias, y este año nos desafiamos a mantenerla. La situación actual nos ha obligado a hacerla de manera virtual, lo que nos ha permitido lograr un mayor alcance, pudiendo ampliar esta invitación a gran parte de nuestros clientes. Desde ya agradecemos a todos quienes se han conectado y tomado el tiempo para participar de esta instancia que esperamos sea de gran valor para todos. Nuestro webinar de hoy está a cargo del destacado economista de la Universidad de Chile, Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores, quien abordará los siguientes temas: Chile y los efectos de la incertidumbre actual en la economía, escenario político institucional en el país, y proyecciones de crecimiento y reestabilización. Durante la presentación de Tomás encontrarán un botón de WhatsApp al medio de la pantalla, a través del cual podrán hacernos llegar sus preguntas durante la presentación y al finalizar esta también. Seleccionaremos algunas de ellas según el tiempo que tengamos para responderlas a finalizar la presentación. Esperamos poder responder la mayor cantidad de preguntas. Ahora los dejo con Juan José Jutronich, gerente de ventas industriales de ENEX, quien nos dará la bienvenida para luego pasar a la presentación de Tomás Izquierdo. Adelante, Juan José. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días a todos, espero que usted y su familia estén muy bien. A nombre de ENEX y especialmente del equipo de industrias a lo largo del país, quiero dar las gracias a todos quienes nos acompañan esta mañana. Estamos muy contentos, tal como lo mencionó Consuelo, este año quisimos mantener, a pesar de las circunstancias, la buena costumbre de reunirnos con ustedes y aportar a través de este webinar 2020 Chile con Energía, desafíos y oportunidades para el mañana, a los negocios que ustedes, nuestros clientes, administran en todos los sectores de la industria de Arica a Punta Arenas. Y hemos sentido una muy buena recepción, lo que nos tiene muy contentos. De hecho, contamos con más de 300 inscritos hoy día y esperamos que estén todos conectados a través de esta plataforma y sobre todo esperamos cumplir cabalmente con sus expectativas. Como cada año, como les decía, esperamos con este webinar aportar a los clientes y a los negocios que ustedes administran en sus procesos de planificación y desarrollo, con una mirada técnica, global y luego local, de las perspectivas económicas e institucionales del hoy y mañana, de tal manera de poder determinar escenarios más probables para los negocios que ustedes en cada uno de sus roles desempeñan. A todos quienes nos acompañan hoy, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y los invitamos por sobre todo a participar activamente, realizando sus preguntas a través del chat, y nuevamente gracias por estar con nosotros. Por último, Tomás, mencionarte que nos acompañan hoy clientes de todo Chile, aprovechando las ventajas de estas plataformas virtuales de muy distintos sectores de la industria, como aviación, transporte de carga, transporte de pasajeros, ferrocarriles, minería, prestadores de servicio para la minería, industria forestal, generación, navieras, salmoneras, operadores portuarios, alimentos, turismo, entre muchos otros, por lo que tu presentación de hoy es muy relevante para todos nosotros los que estamos aquí. Así es que gracias a todos por acompañarnos y te doy la bienvenida, Tomás, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Juan José, muchas gracias, Consuelo, gracias, ENEX, por la invitación. La verdad es que llevo muchos años, no quiero decir cuánto, haciendo charlas económicas y tratando de hacer una interpretación del escenario económico, político, externo e interno. Y tengo la impresión de que este es el momento en que se acumula un mayor grado de incertidumbre. Esta es una crisis atípica, especial. La última pandemia fue hace 100 años en el mundo. Y por lo tanto, evidentemente, si uno quiere fijar proyecciones en distintos ámbitos, esas proyecciones tienen hoy día un rango de error o de varianza bastante mayor que el habitual, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Esto está muy líquido, esto está en evolución. Lo segundo que quiero decir es que me sorprende cómo los seres humanos nos acostumbramos a todo, porque si bien es cierto estábamos todos muy golpeados cuando partió la pandemia, hoy día estamos preocupados, pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando a este nuevo escenario y a estas restricciones que nos significan la pandemia. Y por último, antes de partir,
tengo la sensación que tanto en lo externo como en lo interno empiezan a aparecer la luz al final del túnel, empiezan a aparecer algunas señales positivas, y yo creo que es bueno transmitirlo. Nunca hay que perder, ¿cierto?, la confianza en que en algún momento saldremos adelante de esta crisis. Lo que quiero ver en esta presentación, y voy a tratar de ser lo más sintético posible, y después tienen espacio ustedes para hacer preguntas, es, bueno, ¿qué pasa con la economía mundial frente a esta pandemia? Cómo se viene la mano hacia adelante en un escenario en que están reapareciendo los contagios en forma masiva en Europa y en Estados Unidos. ¿Ah? Y cómo se recupera la economía mundial, cuánto demora en recuperar el nivel que tenía previo a la crisis. En ese contexto externo, la economía chilena, yo diría que está con un grado de incertidumbre aún mayor que el promedio de la economía, porque estamos en la mitad de un proceso político institucional complejo, con una cantidad de eventos electorales en los próximos 18 meses atípicos, y entre otras cosas con una discusión respecto del marco constitucional, y por lo tanto hay bastante incertidumbre. Vamos a dedicar algún tiempo a eso. Vamos a ver cómo se viene la recuperación y poner el foco particularmente en el próximo año, ¿no? Yo tengo algunas aprehensiones ahí, creo que es importante profundizar. Vamos a hacer proyecciones de actividad, evidentemente, vamos a hacer proyecciones de inflación y de política monetaria, y también del tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable súper relevante, y de hecho quiero hacer un foco un poquito más en profundidad hacia el final. ¿Cómo podemos esperar que haya un cambio más permanente en el nivel del tipo de cambio en Chile, y cómo eso impacta sobre la rentabilidad, por ejemplo, del sector exportador? Bueno, partiendo por el escenario externo, yo diría que, si bien es cierto, hay rebrotes importantes, es notable cómo la mortalidad de esos rebrotes es significativamente menor. Eso tiene que ver con mejores políticas paliativas desde el punto de vista, cierto, sanitario. Eso tiene que ver con que la población mayor está más protegida. Al parecer también el virus este se ha ido debilitando en sus distintas mutaciones. Lo concreto es que hoy día la tasa de mortalidad es menor. ¿Significa eso que no vamos a tener restricciones y significa entonces que no vamos a tener impacto sobre la economía? No, lamentablemente vamos a tener restricciones. Esperemos, cierto, que la vacuna sea finalmente la solución más definitiva. Yo pongo aquí que a marcar un punto de inflexión. Ustedes vieron cómo reaccionaron los mercados a nivel global frente a este anuncio de Pfizer, cierto, de que tendría ya una vacuna muy efectiva con más de un 90% de protección. Si esto efectivamente se da y hacia, no sé, comienzo del próximo año empieza a haber una vacunación masiva a nivel global, vamos a tener un nuevo, yo diría, punto de inflexión positiva en los mercados, y vamos a empezar ya a mirar la economía futura con más certidumbre. ¿Ah? Vamos a tener estímulos fiscales y monetarios que se van a sostener en el tiempo por los próximos años, eso no me cabe ninguna duda, porque las economías quedaron muy golpeadas. La situación fiscal a nivel global se deteriora mucho, pero en la medida que todo el mundo lo está haciendo, simplemente porque la pandemia es un fenómeno de magnitudes inusuales, bueno, el impacto no es tan grave. Vamos a tener probablemente que vuelven los flujos de inversión hacia las economías emergentes, hacia las economías más riesgosas, en la medida que el fenómeno de la pandemia propiamente tal empieza a quedar atrás. Cuando la pandemia genera mucho ruido respecto a cómo evoluciona hacia adelante, la gente se refugia en inversiones seguras, se refugia en el dólar. Cuando la pandemia empieza a quedar atrás, los activos a nivel global van a empezar a buscar alternativas de inversión en un contexto de tasas de apalancamiento bajísimas, y por lo tanto probablemente van a tener fuertes flujos de inversión hacia las economías emergentes. En el caso de Estados Unidos y Europa van a recuperar, para que tengamos una idea del impacto de esto, los niveles de actividad que tenían en el año 2019, recién en el año 2022. O sea, aquí hay al menos un par de años perdidos en términos de la senda del crecimiento. Y ojo con un punto, algunas industrias van a tardar bastante en volver a tener los niveles de actividad que tenían previo a la crisis, mucho más que el promedio. La industria del turismo, la industria del transporte aéreo en general, todo lo que es recreación, espectáculos masivos, etc. Y eso es importante porque esas industrias tienen una demanda derivada hacia otras industrias. O sea, toda la industria, por ejemplo, que abastece el transporte aéreo va a estar castigada en los próximos años porque el transporte aéreo va a estar funcionando todavía a un nivel muy por debajo del que tenía previo a la crisis. Importante tenerlo en cuenta porque, si bien es cierto, vamos a iniciar una etapa de recuperación de la economía global, hay un cierto lastre asociado a estas industrias que quedan rezagadas. China en todo esto ha sacado una ventaja notable. China no va a caer este año y va a crecer fuerte el próximo año, y por lo tanto en esta disputa por el liderazgo económico mundial, China va a hacer un atasco durante estos 2 años muy fuerte. Bueno, la importancia geopolítica de China va a seguir aumentando, la importancia para Chile, lo vamos a ver después, como destino de nuestras exportaciones es cada vez mayor.
Hay algunos elementos de preocupación y yo diría que, así como lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo a nivel global. Se está observando una polarización política importante. En Estados Unidos el caso es extremo. Casi la mitad de la población votó por el presidente Trump. Hay un dejo de tendencias proteccionistas, nacionalistas, hay algo de populismo emergiendo en distintas partes, hay un debilitamiento de las instancias multilaterales. Esto es importante en su impacto sobre el crecimiento tendencial de largo plazo para la economía mundial. La pregunta es, bueno, ¿la capacidad de gobernanza se está deteriorando? ¿Hay una crisis de la democracia representativa? Son temas que relevantes en una visión de mediano y largo plazo. Este es un fenómeno, insisto, que no solo se está dando en Chile, se está dando en el mundo. El populismo empieza a emerger frente a fenómenos complejos como la pandemia. Cuando hay recesiones importantes, las tentaciones populistas y nacionalistas y proteccionistas ganan fuerza. Vamos viendo cómo se administra eso hacia adelante. Esta desglobalización que ha ido teniendo el mundo en los últimos 3, 4 años se puede acentuar producto de estas reacciones en el mundo político. Ya sabemos algunas cosas. Estados Unidos va a reducir su dependencia de China en materia de abastecimiento para su producción. Probablemente los ganadores van a ser sus socios naturales. Y hay una importante oportunidad asociada a la producción limpia. Yo creo que esto es relevante. Yo creo que ahí, en un escenario de tasas de interés muy bajas, la posibilidad de avanzar a una transformación en la producción global hacia tecnologías más limpias es interesante porque genera además un potencial de crecimiento de la inversión y todo eso, lo que eso impacta sobre el crecimiento global que es necesario en estos momentos. Este gráfico es interesante, muestra el peso relativo de los distintos países o zonas. China hoy día, medido a paridad de poder de compra, o sea, a precios similares, pesa lo mismo que Estados Unidos y pesa lo mismo que la Unión Europea. Evidentemente, después de la pandemia, China va a pesar más que la Unión Europea y más que Estados Unidos, comparado, ¿cierto?, cada uno por separado, evidentemente. Interesante porque, insisto, el mayor crecimiento se da en China y el mercado más relevante para las exportaciones de Chile es China. Bueno, entremos en detalle en algunos países. Estados Unidos, yo diría que el resultado de la elección, súper disputada, complejo políticamente, el declarar ganador a Biden y todo lo demás, ha sido bien recibido por los mercados. Yo tengo la impresión de que Biden va a retomar un poco el canal más institucional. Biden no va a ser tan disruptivo ni mucho menos como lo fue Trump, que anunciaba sus políticas públicas a través de Twitter. Lo que vamos a ver es un personaje que vuelve, ¿cierto?, a asociarse a sus socios naturales, que son Canadá, que es México, que es la Unión Europea, y eso genera cierta confianza, menor incertidumbre, menor volatilidad en los mercados. Recordemos lo que fue esto, una especie de montaña rusa, ¿cierto?, cuando se produjo la negociación entre China y Estados Unidos por temas comerciales. Bueno, esa sensación de incertidumbre permanente y sostenida que generaba mucha volatilidad, yo creo que va a tender a desaparecer, porque vamos a tomar canales que se respetan más multilaterales, y eso da más certeza. La mayoría republicana en el Senado, que es casi un hecho, los 2 senadores que quedan en Georgia por ser electos, muy probablemente van a ser republicanos. Es interesante porque genera un cierto equilibrio de poderes con los demócratas en la presidencia y en la Cámara, y con el Senado controlado por los republicanos. Y es interesante porque es un hecho que vamos a tener un nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos, y que se acota el riesgo de una alza muy abrupta en los impuestos, precisamente por el contrapeso republicano en el Senado. Y eso ha llevado a que los mercados lo reciban muy bien. Algunos indicadores: el PMI, que había caído dramáticamente en Estados Unidos, tiene un rebote. Ese rebote no es proyectable hacia adelante, es natural cuando ha habido desabastecimiento que esto surja con mucha fuerza porque hay demanda contenida. Y eso se observa, ¿cierto?, en otros indicadores. Bueno, el desempleo, que llegó a niveles históricos para Estados Unidos, ha caído nuevamente a la baja en forma significativa. Y eso es interesante porque muestra la flexibilidad que tiene la economía americana para ajustarse, que no es la situación de Europa, que no es la situación de Chile por lo demás. Y va a seguir cayendo el desempleo en la medida que las restricciones vayan disminuyendo, y una vez que se vacune al grueso de la población, evidentemente la recuperación va a ser mayor. Este gráfico es interesante. Las ventas minoristas que se habían desplomado se recuperaron, mucha demanda acumulada, vuelven a caer, y hoy día están con un crecimiento bastante más bajo, acorde con lo que va a ser el flujo hacia adelante. Lo que tenemos que esperar es una recuperación muy gradual de la economía de Estados Unidos.
Lo mismo respecto a la producción industrial, una caída abrupta, una recuperación notable, y ahora volvemos a niveles bastante pobres en materia de crecimiento, que es lo que hace más sostenible. La capacidad utilizada es una buena radiografía de lo que pasó en Estados Unidos. Pasamos de tasas de capacidad utilizada de cerca del 80% a una caída dramática del 64%, y hoy día estamos a medio camino en la recuperación, pero todavía queda bastante. El PIB del tercer trimestre, en Estados Unidos fue espectacular, pero fue espectacular porque se comparó con la caída del segundo trimestre, así lo miden en Estados Unidos. Entonces esto es recuperación y recuperación parcial respecto a lo que había sido una caída muy profunda. La inflación ha tenido algunos atisbos de alza, producto de problemas de abastecimiento en las cadenas de suministro, pero aquí no hay ninguna preocupación respecto de la tendencia inflacionaria en el mediano y largo plazo, entre otras cosas porque hay mucha capacidad ociosa. Lo que estamos viendo más bien es un fenómeno de deflación a nivel global en que los precios de los productos caen, porque si bien es cierto aquí hay un shock tanto de demanda que se restringe fuertemente principalmente por los confinamientos, también hay un shock de oferta, porque las cadenas de suministro, ¿cierto?, se frenaron en muchos casos porque la producción de un bien hoy día está relacionada con suministros de distintas ubicaciones, y eso ha dificultado el abastecimiento. Entonces lo que hemos tenido es que no hay una gran caída en los precios producto de esta depresión de la demanda, porque también la oferta se contrae. Pero insisto, en el mediano plazo lo que manda la inflación es el crecimiento de la actividad, y la actividad todavía está muy por debajo de los niveles previos a la crisis. La última proyección de Consensus Forecast, que es una encuesta global bastante confiable, muestra que Estados Unidos tendría una caída este año de 4%, yo creo que hacen menos que eso, dado conocidos los datos del tercer trimestre, y un crecimiento o recuperación parcial de 3,7% del próximo año. Ustedes se fijan, la caída para este año mes a mes se ha ido atenuando, y el crecimiento del próximo año, o la recuperación para el próximo año, también se va atenuando en la medida que la caída de este año. En la zona de euro, número bastante parecido, una caída muy fuerte en la confianza del consumidor, una recuperación, pero todavía en niveles claramente negativos. El PMI también lo mismo, una caída dramática, una recuperación, y hoy día en niveles bastante más neutrales, cercanos al nivel 50, que es neutral. La producción industrial lo mismo, una tremenda caída, una recuperación, pero todavía en niveles relativamente pobres. En el caso de Europa, la recuperación ha sido mucho más lenta que en Estados Unidos. Una economía menos flexible y donde los rebrotes han aparecido antes. Aquí está la proyección para Europa, o la eurozona en este caso. Una caída estimada de 7,5% para este año, una recuperación parcial, no alcanza a compensar la caída de este año de 5,3% para el próximo año. Bueno, y China marca una diferencia notable. Miren, la producción industrial se cae dramáticamente, se recupera y se sostiene en crecimiento cercano al 7%. Eso marca una diferencia con Estados Unidos y Europa. Lo mismo respecto a las ventas minoristas, están más debilitadas, pero ya están creciendo sobre el 3%, lo que es notable en el actual contexto, ¿cierto? Porque realmente China hizo un manejo muy eficiente del tema sanitario y tuvo un impacto mínimo de la pandemia. Y como cada vez depende más de su demanda interna, está logrando crecer a pesar de que el resto del mundo está en fuerte recesión. Lo mismo el PMI chino, una caída dramática, pero una recuperación más sostenida, y está en terreno positivo, 53 puntos. Y la proyección de Consensus, lo mismo que veíamos para Estados Unidos y la eurozona, bueno, notable. China no cae, crece poco, pero crece 2,3% la estimación para este año, y vuelve a crecer casi 8% el próximo año. Es en este contexto que deja atrás, en términos de tamaño relativo, a Europa y a Estados Unidos, porque ellos quedaron claramente en una recesión. El mundo como un todo, hago el contraste entre esta crisis y la del 2008, tomando las cifras del Fondo Monetario. El 2009, Estados Unidos cayó 2,6%, este año caería 4,3%. La eurozona, el 2009 cayó 4,3%, este año caería 8,3%, esto según el Fondo Monetario, no es la encuesta que les acabo de mostrar. China creció 6% el 2009, este año crecería 1,9%, según el Fondo Monetario. El mundo como un todo cayó 0,6% solamente el 2009, este año caería 4,4%. O sea, el orden de magnitud de esta crisis es inmensamente mayor que la crisis subprime, pero con una diferencia, que financieramente el mundo está relativamente más sano, y sabemos que cuando las crisis tienen un origen en el sector financiero tienden a prolongarse más en el tiempo. Es decir, una vez que la situación de la pandemia empiece a quedar atrás, la recuperación va a ser relativamente más fuerte y más sólida en esta oportunidad. Bueno, ese es el contexto global. ¿Qué pasa en Chile? Yo quiero partir por el escenario político, que me parece que hoy día es muy relevante de ser analizado.
¿Qué pasa con Chile post plebiscito? Primero, yo creo que el resultado masivo, 78% por el apruebo, tiene un lado muy bueno, y es que aquí no hay ganadores claros. ¿Ah? Nadie puede arrogarse de que ese 78% le pertenece. Es un país, entre comillas, relativamente menos polarizado, porque la inmensa mayoría está en una posición similar de hacer una nueva constitución. Hay grandes desafíos para la clase política. Por el lado de la oposición, yo diría, ¿va a ser posible armar una narrativa común cuando hay una dispersión enorme en la forma en que piensan? ¿Van a lograr un acuerdo electoral para las parlamentarias y las presidenciales en circunstancias que están bastante divididos hoy día? Es un desafío importante. Y en el caso de la centro-derecha, si bien es cierto, hay una convergencia mucho mayor en la narración, en los contenidos, bueno, hay que ir eliminando asperezas si es que se quieren poner de acuerdo también para tener una buena campaña para lo que es la constituyente y las elecciones que se van a ir dando hacia adelante. ¿Ah? ¿Va a ser o no relevante la participación de los independientes? Es importante ese debate, ¿ah? Porque la idea es que la constituyente no sea capturada por los intereses de los partidos políticos, sino que realmente refleje a la población. Insisto, el resultado del 78% del apruebo es positivo, entre otras cosas porque ayuda a contener la violencia, porque los grupos violentos van quedando cada vez más aislados, porque el 78% está en el mismo carro. Entonces, bueno, cuesta entonces una movilización masiva que avale en alguna medida o que dé sustento a que los grupos violentistas empiecen nuevamente a abarcar más población y eventos más graves. Es clave que el gobierno avance en su eficiencia para mantener el orden público y la paz social, sobre todo en el contexto de una discusión de una nueva constitución, de manera tal de que el proceso constituyente sea realmente un proceso libre en la deliberación, que no haya ningún tipo de presión sobre ese proceso. ¿Ah? Temas complejos del proceso constitucional. El reglamento de la Asamblea se va a exigir un quórum de 2/3. ¿Para qué? ¿Para el reglamento? Parece que sí. Artículo por artículo, parece que sí. Se vota el texto final antes del plebiscito que ratifica el proceso. Se vota el texto con mayoría de 2/3 dentro de la Asamblea. En eso no hay acuerdo, es un tema relevante. ¿Ah? ¿Qué contenidos con dificultad de acuerdo? Bueno, el rol y el poder del Tribunal Constitucional. Yo creo que probablemente el poder que hoy día tiene el Tribunal Constitucional va a bajar. Los quórum exigidos para las futuras reformas constitucionales probablemente también van a bajar. Las leyes orgánicas constitucionales a lo mejor desaparecen, la LOCE, educación, en fin, que son de quórum mayores, ¿eh? Son una rareza dentro del contexto de las constituciones a nivel global. Derechos especiales para los pueblos originarios, es muy probable que se avance en esa línea. El sistema político, está claro que tenemos un problema en el sistema político, no se está logrando avanzar con los acuerdos y eso tiene entrampado el avance en materia del diseño de políticas públicas, en temas críticos como pensiones, etcétera, etcétera. Entonces hay una tentación de avanzar hacia un sistema semipresidencial, semiparlamentario, en fin, yo creo que vamos a tener sorpresas por ahí. También vamos a tener sorpresa porque las regiones van a tener una representación importante en la constituyente y va a haber mayor presión para avanzar hacia una especie de Estado federado con que las regiones tengan mayores grados de autonomía. ¿Qué tiene especial impacto sobre la inversión? Bueno, los derechos de agua, es un tema crítico que preocupa a la minería, ¿cierto? Que preocupa particularmente a la agricultura. Las concesiones mineras también es un tema que genera preocupación. La independencia del Banco Central, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de proyectos que comprometen recursos fiscales. Son todos temas que son muy sensibles en materia de su impacto sobre la economía y por lo tanto muy sensibles en materia de decisiones de inversión. Ese es el contexto. Yo creo que la constituyente no va a ser un reflejo de lo que hoy día es la actual situación de la clase política. Espero que no. Espero que quienes sean electos para la constituyente vayan expresamente con una intención de hacer un buen aporte técnico a esa asamblea. Va a haber gente que no va a estar en esa, va a haber gente que van a ser especie cierto de emisarios de los intereses del partido del que vienen. Pero yo creo que va a haber una parte importante que va a estar buscando efectivamente redactar una buena constitución. Y el incentivo está en lograr acuerdos. Porque si finalmente lo que sale de la asamblea es una constitución que no da el ancho, bueno, no va a ser aprobada en el plebiscito. Y eso es un grado de garantía respecto a que no vamos a tener un mamarracho constitucional hacia adelante.
Voy a pasar rápido algunos gráficos porque se nos ha ido el tiempo. Expectativas empresariales han tenido un repunte interesante, ya estamos en niveles cercanos a la neutralidad. ¿Cómo se da ese repunte? Bueno, hay sectores que rebotaron rápido, como el comercio, aquí ayudó sin duda el retiro del 10%. La construcción sigue bastante deprimida, porque se ha ido más rezagada. La industria ha tenido un salto muy positivo, y vamos a ver qué tiene que ver también con el tipo de cambio y el impacto sobre la rentabilidad de la exportación. Y la minería también está en terreno positivo, ¿no? La balanza comercial interesante, este es un promedio móvil, las exportaciones muestran una recuperación, las importaciones van rezagadas, el sector externo neto está haciendo un aporte positivo a la recuperación de la economía. Las importaciones en sus distintas formas siguen súper deprimidas, aunque en la punta empiezan a tener una recuperación, y eso guarda relación también con el impacto sobre el consumo del retiro del 10%, que se enfrentó a un comercio bastante desabastecido en muchos tipos de productos. Aquí está el índice real de actividad del comercio, ya lleva dos meses de recuperación interesante. Nuevamente el 10% hace ahí un aporte relevante. La actividad del comercio en distintos tipos, durables, automóviles, no durables, vestuario, etcétera. En todos los casos se ve un rebote bastante fuerte, ¿no? Nuevamente el 10%. El 10% es una cantidad de recursos, cerca de 10.000 millones de dólares, que se fueron a la calle a ser gastados en relativamente poco tiempo. Evidentemente el impacto de eso es significativo. El IMASEC, el PIB medido a nivel mensual, empieza a mostrar un rebote fuerte, y esto es normal. Pero con una diferencia. En la oportunidad anterior, el estallido social, estuvo la caída, el rebote, y llegamos a un nivel un poco superior al que teníamos previo al estallido social. Aquí vamos a tener un rebote, pero nos va a costar llegar a los niveles de actividad previo, y lo vamos a ver enseguida en una proyección. Poco a poco se va a ir perdiendo el efecto transitorio de la transferencia del 10% sobre la demanda. Probablemente va a venir un segundo retiro del 10%, va a tener un impacto menos significativo porque hay una parte importante de las familias que se gastaban todo el retiro que no van a tener fondos para que retirar, ¿cierto? La inversión se va a recuperar muy lentamente porque todavía hay mucha capacidad ociosa. Piensen ustedes en oficinas, en comercio, en galpones, etc. Porque hay un cierto entrampamiento en los proyectos grandes, producto de temas regulatorios, y eso ha pasado desde hace ya un buen rato, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana, digamos. Porque hay mucha incertidumbre política institucional que frena ciertos proyectos de inversión, y hay que recordar que el 80% de la inversión es privada, y cuando hay incertidumbre, la inversión se recupera con bastante lentitud. Y esto es bien importante, porque si uno piensa que 3/4 partes de la demanda, del gasto de la economía son consumo, y que el consumo se vincula al mercado laboral, y que la recuperación del trabajo, del mercado laboral, está asociado a la inversión, bueno, estamos un poquito entrampados, porque si la inversión se recupera lentamente, el pleno empleo va a tardar mucho en recuperarse. Y eso significa que el consumo va a crecer poco y que la economía va a tardar en recuperarse. Para dar una idea, a fines del 2021 la actividad chilena, el PIB de Chile va a seguir siendo inferior al que teníamos en septiembre del año 2019. O sea, ahí tenemos un periodo de tiempo importante perdido. Mi proyección es una caída de 5,5% para este año, un crecimiento de 4,9% para el próximo. Evidentemente, el cuarto trimestre de este año está favorecido, ustedes se fijan, es positivo en 0,9. Está favorecido por el hecho que la base de comparación es muy mala por el estallido social del año pasado. Está favorecido porque poco a poco se fue desconfinando y movilizando nuevamente la población. Y está favorecido por el 10%, que fue una inyección fuerte hacia el consumo y hacia el comercio. Con todo, insisto, la recuperación va a ser gradual y parcial el próximo año. Este ejercicio es interesante. Este es un IMASEC promedio móvil 12 meses. En la crisis subprime, tardamos entre diciembre del 2008 y junio del 2010, 18 meses en recuperar el nivel que tenía la actividad en Chile previo a la crisis. ¿A qué me refiero con el nivel de actividad? Al PIB acumulado en 12 meses, que es la forma más robusta de medirlo. ¿Cuánto vamos a tardar en lograr lo mismo? En que el PIB promedio de 12 meses sea equivalente al que teníamos previo a la crisis en esta oportunidad. Fíjense que el nivel que teníamos en septiembre del 2019, previo al estallido social, lo vamos a recuperar recién en junio del 2022. Y esto es bastante compartido por los economistas, es compartido por el Banco Central incluso. O sea, esto no es una proyección para nada pesimista mía, es una proyección compartida. Para que nos demos cuenta cuánto nos vamos a demorar en tener el nivel de actividad que tenía Chile antes del estallido social, recién en junio del 22. Bueno, 33 meses. Y con una tasa de desempleo que está proyectada y que se mantiene alta por más tiempo, por lo que dijimos, inversión que se recupera lentamente,
Hay inversión que se recupera rápido, vivienda social, pavimentaciones, cosas menores, pero el grueso de la inversión más significativa va a tardar, y eso significa que el empleo tarda, y significa que el desempleo se mantiene alto. Desde el punto de vista del ingreso per cápita de la población, fíjense ustedes, la línea azul muestra cómo habría sido un ingreso per cápita sin estallido social y sin pandemia. De manera tal que el año 2022 habríamos tenido un ingreso per cápita 7% mayor que el año 2018. Lamentablemente, con pandemia y con estallido social, el PIB per cápita del 2022 va a ser casi idéntico, incluso un poquito más bajo que el que teníamos en el 2018. ¿Ah? O sea, tenemos ahí 4 años perdidos en materia de incremento en el PIB per cápita. Eso se nota, eso es significativo. Y esto, insisto, nuevamente coincide perfectamente con lo que está proyectando otros economistas y el propio Banco Central. La recuperación de la capacidad de compra de los hogares va a ser lento. ¿Por qué? Porque vamos a tener tasa de desempleo alta por harto tiempo, salarios reales a la baja en principio y después creciendo poco. Un aumento en la carga financiera de los hogares en relación a los ingresos del mercado del trabajo. Entonces, la carga se incrementa y dificulta el apalancamiento adicional. Un aumento del riesgo de crédito, un deterioro de cartera, el crédito se hace un poquito más restrictivo. Un importante incremento en la pobreza, se está hablando de 4 puntos de incremento en la pobreza y eso es perfectamente posible. Hay mucha gente que está en condiciones precarias. Un efecto negativo sobre el ingreso permanente, un efecto negativo sobre la riqueza. Todos en Chile somos relativamente más pobres después de esto. También en el mundo. Bueno, las expectativas de los hogares han tenido un repunte interesante, pero todavía están en niveles bastante negativos. Y ese repunte tiene en parte que ver con el efecto transitorio del retiro del 10%. El mercado laboral, miren la caída en el mercado laboral. Esto no se había observado. Esto es totalmente atípico y no solo en Chile, es en el mundo. O sea, la magnitud de la caída, tanto en los ocupados como en la fuerza de trabajo, en la gente que participa en el mercado laboral, es histórica. Y eso va a tener una recuperación rápida en la primera parte, en la medida que empieza a operar más normalmente la economía, pero va a tardar en recuperarse completamente. La tasa de participación, o sea, el porcentaje de la gente económicamente activa que participa en el mercado laboral cayó de 63% a 51% y se está recuperando muy lentamente. Eso es importante porque quiere decir que el ingreso promedio de las familias está siendo muy afectado. Aquí está la tasa de desempleo. Uno dirá, bueno, se llegó a un pic de 13%, no es tan dramático, pero eso está dado gracias a que mucha gente se retiró del mercado laboral. Entonces no aparece como desempleada. Dicho esto, si es que uno hubiera mantenido la misma cantidad de gente participando en el mercado laboral con la caída que ha habido en el empleo, la tasa de desempleo sería, en el último dato conocido de septiembre, 24,2%. Para que dimensionemos el impacto. Bueno, la línea azul es la proyección para el próximo año, llegamos a un pic más bajo del orden de 11,5% en el desempleo y gradualmente vamos a irlo reduciendo en los próximos años. Esto es crítico. ¿Qué es lo que es esto? Quienes trabajan en una empresa todos los meses pagan a todos sus empleados, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto pagan? Depende del número de empleados y el salario promedio de los empleados. Esto está calculado para la economía en su conjunto, la masa salarial de la economía, el P por Q de todo el mercado laboral. ¿Qué es lo que es? Bueno, el ingreso del mercado laboral que llega a los bolsillos de la familia y que permite gastar. Ese P por Q se compone del crecimiento de la ocupación, en este caso de la caída, que son las líneas azules, y del crecimiento o caída de las remuneraciones reales, que es la mancha celeste. La suma de eso, de esas tasas de crecimiento, en 12 meses es cuánto aumenta o disminuye la capacidad de compra de la familia. Esto es histórico. El 2020, la capacidad de compra de la familia en promedio en un año cae 11,9%. Eso no se refleja proporcionalmente en el consumo porque ha habido transferencias del Estado, porque ha habido retiro del 10%, porque va a haber un segundo retiro del 10% que ayuda a compensar parte de esa pérdida de ingresos. Pero es importante porque la recuperación va a ser parcial. El próximo año la capacidad de compra va a crecer 8,4% después de haber caído 11,9%. O sea, todavía está por debajo de lo que teníamos previo a la crisis. Las expectativas para el mercado laboral son bastante pobres todavía. La gente califica la situación del empleo para el país como mala o muy mala en un 84% de los casos. O sea, aquí está, ¿cierto?, el punto débil de la recuperación de la economía hacia adelante. Y cuando lleguemos a marzo, nos vamos a dar cuenta que la gente está más complicada para retomar sus niveles o sus capacidades de consumo de bienes y servicios, porque va a tener que obedecer, insisto, a sus ingresos del mercado del trabajo, que van a estar muy disminuidos. Mercado financiero, tasas de interés en niveles muy bajos. Fíjense que la tasa
de los créditos hipotecarios, aunque no está en los niveles más bajos que hemos tenido, sigue siendo una tasa súper atractiva. El spread se ha incrementado, o sea, el riesgo de las colocaciones de largo plazo, aquí está medido en el crédito para la vivienda, comparando la tasa en UF para la vivienda respecto del bono del Banco Central en UF a 10 años, bueno, se ha ido separando. Se percibe que hay un riesgo mayor en la colocación hipotecaria y eso es cierto. Y por lo tanto ese spread se ha incrementado. Pero con todo, la tasa sigue siendo una tasa súper atractiva. O sea, aquí no hay un problema de costo del crédito. Las colocaciones comerciales, respecto del PIB, es bien interesante porque normalmente se cae el PIB y se caen las colocaciones comerciales. En esta oportunidad se cayó dramáticamente el PIB y la primera fase las colocaciones comerciales crecieron. Eso gracias a los créditos FOGAPE y todos los mecanismos que se establecieron para que el crédito fluyera a las empresas. Fíjense ustedes que en las colocaciones comerciales, aquí están por distintos tipos de créditos comerciales. Si ustedes sacan la parte verde de las últimas barras, que son los créditos FOGAPE COVID-19, bueno, las colocaciones comerciales habrían caído en forma importante. Y no cayeron, crecieron gracias a esa parte verde que son los créditos con garantía del Estado y los distintos mecanismos que se implementaron. O sea, súper importante porque las empresas tenían que suplir su caída en los ingresos corrientes, producto que se paralizó la actividad, con el uso de las líneas de crédito. Y ahí están. Y eso permitió salvar a muchas empresas que habrían muerto si es que no hubieran tenido esas facilidades. Bueno, cuando vemos la oferta y demanda de créditos de consumo, vemos que cayó fuertemente y se hizo más débil la oferta y demanda de créditos de consumo. Todavía está en terreno de debilidad, esta es la encuesta que hace el Banco Central, pero empieza a recuperarse. Y ahí hay una buena señal. El caso del crédito a la vivienda, lo mismo, cayó fuertemente, se fue a terreno bajo cero, o sea, negativo, pero empieza a rebotar nuevamente, una buena señal. La demanda de crédito de las empresas inmobiliarias está en terreno claramente negativo porque tienen bastante para la construcción, la iniciación de proyectos nuevos, lo mismo que la demanda de crédito de las empresas constructoras bastante parada. Y esto importa para ustedes, porque en la medida que esto está parado, la actividad de esas empresas está parada, y si, de la inversión al menos, y eso significa, ¿cierto?, que la demanda por combustible también se ve impactada. Pero está empezando a reflotar. En la oferta de crédito, las políticas de crédito de los bancos para las grandes empresas está siendo más restrictiva, creció gracias a los créditos con garantía del Estado, y para las pymes también. O sea, los bancos, evitando que la cartera se les deteriore, están siendo más exigentes al momento de colocar créditos a las empresas. Y la oferta de crédito a las empresas inmobiliarias y a las empresas constructoras también está siendo más restrictiva por parte de la banca, con mucha cautela hacia esos sectores. Bueno, aquí aparecen las colocaciones comerciales por distintos sectores de la economía, y es notable. Los sectores que más tuvieron que acudir a las colocaciones a incrementar sus líneas fueron el comercio y los servicios en general. ¿Y por qué? Porque fueron los sectores más afectados por la pandemia. Bueno, las provisiones siempre aumentan en la medida que el PIB se cae, las provisiones aumentan, la cartera se van deteriorando. Y efectivamente, esto es interesante, miren cómo se había generado un incremento importante en la mora, sobre todo en el crédito de consumo, el último gráfico a la derecha, la línea verde, y cómo después del retiro del 10% cae la mora, porque la gente ocupa ese 10% para ir pagando sus compromisos financieros. Entonces el 10% tiene finalmente una serie de derivaciones negativas desde el punto de vista del mercado de capitales, desde el punto de vista de destrozar el sistema de capitalización individual en torno a la AFP, desde el punto de vista de que la verdad es que el Parlamento se fue por una vía que no era estrictamente constitucional para aprobar esto. Tiene miles de elementos críticos, pero en el corto plazo al ciclo económico sin duda le ha ayudado. Estamos hipotecando las pensiones en largo plazo y el sistema en largo plazo. En el corto plazo ha ayudado. Bueno, con todo, rayo a la suma respecto de las colocaciones. Notable, las de consumo en términos reales se desploman. Las comerciales, la línea roja, se incrementaron al principio, producto de todo lo que hablamos, FOGAPE, etcétera, y empiezan a desacelerarse. Y las de vivienda siguen desacelerándose, pero van a empezar a recuperarse relativamente pronto, ¿no? En materia de inflación y de política monetaria, yo diría, el rebrote que hemos tenido en septiembre y octubre no me preocupa. Tiene que ver con la suma de dos cosas. El 10% hacia la familia,
junto con un comercio bastante desabastecido. Todos hemos ido al home center o a distintas partes y nos damos cuenta que la oferta está súper restrictiva en muchos productos y en muchos productos simplemente no están. Aprovechando además el comercio, el 10% hay algún grado de reposición de márgenes, por cierto. Todos quieren sobrevivir. Entonces hay un aumento transitorio en el ingreso de la familia y hay esta situación particular por el lado de la oferta que explica este repunte en la inflación. Sin embargo, si uno levanta la mirada en materia de inflación, por el lado de los bienes importados, la inflación mundial es negativa. Estamos importando precios negativos. La caída del precio del petróleo todavía no se repone completamente. El tipo de cambio ha tenido un ajuste a la baja. Y la demanda está cayendo, los márgenes se van a ir comprimiendo nuevamente. Entonces, yo no veo por ahí riesgo de rebrote inflacionario. Por el lado de los servicios y los bienes no transables, tampoco, porque tenemos una caída en la demanda muy fuerte, una alta capacidad ociosa, mucho desempleo. Entonces, no hay tema con la inflación hacia adelante, la tasa de interés del Banco Central la va a mantener baja por un periodo muy largo de tiempo. O sea, demos por descartado de que aquí a fines del próximo año la tasa de interés va a seguir en el 0,5%, la tasa de política monetaria, que es históricamente bajo. Bueno, la inflación está ahí, aparece, ¿cierto?, una inflación total en torno al centro del rango meta, con una alza pequeña en la inflación de subyacente o de tendencia. Vemos que en la apertura a bienes importados, la línea amarilla, y bienes no transables, servicios, siguen siendo los bienes importados los que están en niveles más altos, producto del proceso de devaluación acumulada en los últimos 18 meses, pero incluso en la punta tienden a ceder. Y desde el punto de vista, perdón, de proyección de la inflación, yo estoy pensando que cerramos este año en torno al 3%, 2,9%. O sea, y probablemente a lo largo del próximo año nos vamos a ir en la parte baja del rango meta. O sea, aquí no hay una presión inflacionaria más sostenida. Interesante, me detengo un segundo en el sector exportador. Cada crisis tiene ganadores y perdedores. Así como ustedes vieron que frente a la aparición de una posibilidad de una vacuna efectiva, hubo un alza espectacular en los mercados bursátiles en el mundo, pero dispareja. ¿Cuáles fueron los sectores que más recuperaron? El sector de la construcción, el sector del comercio, de los malls, los sectores más golpeados. ¿Cuáles fueron los sectores que corrigieron a la baja? Los que habían sido premiados. Las tecnológicas, ¿cierto? Todo el comercio online, etc. Bueno, en Chile, esta crisis, que tiene una parte que ver con la pandemia y una parte más permanente que tiene que ver con una crisis político-institucional, está llevando al tipo de cambio, a mi juicio, a un nivel más alto en forma más permanente. Y eso significa que aumenta la rentabilidad relativa al sector exportador o sustituidor de importaciones en relación al sector servicio y al sector no transable. Porque el tipo de cambio real va a ser más alto por más tiempo. ¿Qué elementos tendría que uno revisar? Perfecto, ¿cierto?, de ver la rentabilidad del sector exportador. El crecimiento de los económicos, los mercados de destino, súper importante. El cambio en materias de proteccionismo, barreras comerciales, etcétera. Para Chile no hay mucha amenaza porque nosotros exportamos productos poco sensibles, con poco valor agregado. La calidad de la infraestructura interna es relevante. Yo no espero que haya un retroceso y espero que haya una gradual mejoría en materia de puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Los costos y la calificación de la mano de obra, ahí no tenemos gran avance, pero la mano de obra lamentablemente va a ser más barata en los próximos 3 años, o su costo va a crecer menos, producto de que estamos con un alto desempleo. El uso de nuevas tecnologías, yo creo que cada vez vamos a tener una industria exportadora con tecnologías más de puntas. La inversión en riego es súper importante para el sector agroindustrial y toda la discusión en torno a los derechos de agua es súper importante. Concesiones mineras también es un tema importante, todo eso asociado a la discusión constitucional. Lo más relevante que siempre se mide es el tipo de cambio. Bueno, con un tipo de cambio bien alto yo rentabilizo mi sector exportador. Lo dije, el tipo de cambio real se va a instalar a un nivel más alto en forma más permanente. Y el precio de los productos exterior que ha estado bastante bien. Bueno, este primer gráfico me interesa destacarlo. Aquí está el tipo de cambio real, o sea, compensado la inflación que traen los precios en otros mercados y la inflación interna. Para comparar, ¿cierto?, sin inflación, el peso con el dólar. Bueno, esa fue la devaluación real que tuvimos en la crisis subprime y esta es la devaluación que tuvimos ahora con esta pandemia. Es decir, después de la crisis subprime se llegó a un pic de 16% de alza en el tipo de cambio real respecto al promedio de la década previa, que es la línea azul. En esta oportunidad se llegó a un pic de 15% de devaluación, 15,2% de devaluación respecto al promedio de la década previa, que
Primera observación, los precios de exportación están en niveles extraordinarios. La línea roja muestra los términos de intercambio, o sea, la relación entre los precios de los productos de exportación y los productos de importación. Entre más altos son los de exportación y más bajos los de importación, mejor es este índice. Bueno, estamos hoy día en 107.6. Esto es extraordinario en la mitad de una crisis global. Miren cómo fue en la pandemia, perdón, en la crisis subprime. Se desplomaron nuestros términos de intercambio. En cambio, ahora están en niveles históricamente altos. Sin duda el cobre favorece mucho, pero no es solo el cobre. No voy a poder mostrarles todos los gráficos, pero hay varios productos de exportación que están en un muy buen nivel hoy día, a pesar de la demanda de la crisis, ¿cierto?, mundial y de la caída en la demanda. ¿Y por qué? Porque, insisto, esto es un shock de oferta y demanda. La demanda se cayó, pero la oferta también se cayó mucho. Y la producción de cobre mundial se afectó mucho. Por lo tanto, hay espacio para que tengamos un buen balance de producción y demanda de cobre, estrecho me refiero, que explica un precio del cobre que se sostiene alto para los próximos años. Buena noticia para nosotros. Bueno, esto es interesante. Destino de nuestras exportaciones. ¿Cómo China empieza a capturar cada vez más importancia? Aquí está el destino de nuestras exportaciones agropecuarias y silvícolas. Miren la línea roja, China. Hoy día es el principal destinatario de nuestras exportaciones. Superó a Estados Unidos, superó a Europa, superó al resto, etc. En el caso de la fruta, lo mismo. China pasó al primer lugar, notable. En el caso del vino embotellado, bueno, todavía está bastante por debajo de Europa y está por debajo, cierto, del resto, pero va en una alza bien significativa. Y parece ser que hubo problemas puntuales en los últimos meses por el año nuevo chino, etcétera, que castigaron un poco la tendencia que llevaba el vino hacia China. La minería, bueno, eso ya lo sabíamos, el principal comprador de nuestro cobre, y por lejos. En las exportaciones industriales, todavía estamos rezagados, pero vamos claramente subiendo la importancia de China. El salmón es el único que está claramente por debajo y todavía en niveles bastante poco significativos respecto de otros mercados. Parece que a los chinos no les gusta mucho el salmón o no lo conocen. Pero lo que les quiero decir es que China es un mercado cada vez más importante para Chile y China está bastante bien en el contexto global y esa es una buena noticia. Entonces tenemos, por un lado, un tipo de cambio alto, costos internos más bajos y mercado principal, mercado destino recuperándose con fuerza. El sector exportador va a andar bien. Si ustedes me preguntan cómo va a estar el precio de la industria asociada a la exportación o sustitución de importaciones respecto de las industrias dedicadas, ¿cierto?, al consumo interno, consumo, construcción, etcétera, créanme, claramente va a estar mejor la industria exportadora o sustituidora de importaciones. Y el valor relativo de los activos de esas empresas mejora y el valor bursátil de esas empresas mejora. Interesante eso desde el punto de vista de las posiciones que se van tomando. Miren las exportaciones forestales, también China va creciendo con fuerza. Y aquí está la celulosa, donde China ya está en el primer lugar. Bueno, finalmente, y con esto cierro, y vamos a cumplir con el tiempo, hacia dónde va el dólar en una perspectiva más de corto plazo, va a depender mucho del escenario externo, de las vacunas, ¿cierto? Lo que hablamos, del valor del dólar en el mercado global. Va a depender, ¿cierto?, de lo que dijimos al comienzo, en la medida que aparezca la vacuna y que empieza a desaparecer la pandemia y con mucha liquidez global y con tasa de interés baja, los flujos de inversión vuelven a las economías emergentes. Va a depender del precio de los commodities, ahí estamos premiados. Lo dije, del valor del dólar index respecto de una canasta amplia de monedas a nivel global. Internamente, mucho de la situación política institucional y mucho respecto de que esto se encauce civilizadamente sin movilizaciones violentas. Súper importante. Va a depender también de las expectativas económicas internas y de todo el proceso de discusión en torno a la nueva constitución. Y va a depender mucho de la liquidez de corto plazo. Este mercado está súper líquido y el segundo retiro del 10% va a significar una segunda inyección de dólares al mercado que el Banco Central no logra compensarlo completamente. Más todas las ventas de dólares que está haciendo el fisco para financiar el déficit ha significado que estamos bombardeados de dólares en la economía chilena y el mercado no es capaz de digerirlos completamente y eso ha mantenido el tipo de cambio un poquito por debajo de lo que puede ser el de tendencia. O sea, puede ser que de aquí a 3, 4 meses más el tipo de cambio esté incluso un poquito por sobre el nivel actual, producto, ¿cierto?, de que se licúa este exceso de liquidez es absorbido por el mercado. Bueno, eso es.
Niveles de referencia, como les dije, 760, 790, con eso tienen que trabajar, creo yo, como un número razonable para hacer cualquier presupuesto hacia adelante. En el mediano y largo plazo, y con esto termino, ya lo dije, más alto, hasta 10% más alto en términos reales. ¿Por qué? Porque hay tres pilares fundamentales que diferencian a Chile de otras economías emergentes, que están hoy día siendo cuestionados. Uno es la estabilidad política e institucional de Chile. Se ha aquietado un poco el clima y está un poquito mejor hoy día que hace unos meses atrás, sí, pero todavía hay mucha incertidumbre en la estabilidad política institucional y tenemos un parlamento que va por la libre, con tendencias populistas, en que cuesta mucho, ¿cierto?, alinear a los partidos de gobierno con el gobierno. Una situación en que la clase política, a mi juicio, se ha deteriorado notablemente. Eso afecta la percepción de estabilidad política institucional para Chile. Segundo, ¿qué pasó con nuestras fortalezas macro? Bueno, tenemos un Banco Central Independiente que ha hecho un manejo espectacular, pero tenemos un ruido por el lado fiscal porque el déficit fiscal se ha estado incrementando de forma sostenida. Y todavía es bajo a nivel global, pero hay una amenaza porque los flujos hacia adelante amenazan con que esto siga creciendo fuertemente. Entonces, nuestra fortaleza macro hoy día es importante, pero menos importante que la que teníamos un tiempo atrás. Y un tercer elemento crítico y que se habla muy poco. Vamos a retomar la capacidad de crecer. Hace 10 años Chile crecía al doble del promedio de la economía mundial. Hace 3 años crecía parecido al promedio de la economía mundial. Hoy día crece por debajo del promedio de la economía mundial. Y cuando uno quiere apreciar una moneda, cuando uno quiere que el tipo de cambio caiga en términos reales en forma más sostenida, eso va muy asociado a la capacidad de crecimiento de la economía. Si la economía crece menos que el resto del mundo, no va a apreciar su moneda. Y hasta ahora Chile está creciendo menos que el resto del mundo. Si no recuperamos nuestra capacidad de crecimiento, vamos a seguir un tipo de cambio que se mantiene alto por más tiempo. Y por ahora las expectativas por ahí no son muy favorables. Bueno, eso es, me pasé 3 minutos. Ahí está el tipo de cambio observado con una caída transitoria, va a rebotar algo respecto a los niveles actuales, pero ya viene. Así que dejemos ahora tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por la exposición. La verdad es que es muy interesante, no solo para mí, que estuve atenta todo el rato, sino que también para todos los que nos acompañan, porque la verdad es que me recibido muchas preguntas. Ya hemos tratado de ir juntándolas para no repetir las consultas, pero voy a partir al tiro para aprovechar el tiempo. Esta pregunta es de Rodrigo Gándara, de Transporte Jorquera, y nos pregunta: en el caso de que se apruebe la indicación Jackson, ¿en qué varía lo indicado en tu presentación respecto a la inversión, los créditos y las tasas de interés? Yo creo que no se va a aprobar. Yo creo que efectivamente entrampar más el mercado financiero poniéndole más costo no es una buena decisión. Pero creo que no tiene el apoyo suficiente para que eso pase. Esa es la verdad. Pero con todo, yo quiero ser bien realista. Yo asesoro a varios bancos de la plaza. Los bancos están preocupados por el deterioro de la cartera. ¿Y por qué? Porque la economía real está hoy día subsidiada, está anestesiada por los créditos con garantía del Estado, por el aplazamiento en el pago de algunas obligaciones, etc. Pero cuando en marzo, abril, las empresas tengan que nuevamente volver a servir toda su carga financiera, ¿cierto? Y vean que sus ingresos corrientes siguen bastante deteriorados, probablemente la cartera de los bancos se va a ir deteriorando. Eso significa que las políticas de crédito de los bancos se van a hacer más restrictivas. Entonces, independiente de la discusión en torno a la propuesta de Jackson, yo veo un mercado del crédito más apretado. Tenemos que estar preparados para eso. Gracias. A ver, aquí otra pregunta. Dice: generalmente los cambios constitucionales impactan gravemente en la estabilidad económica de un país. ¿Cómo se explica el relativamente bajo impacto económico que tuvo el apruebo hace unos días? Bueno, yo creo que algo lo dije en la presentación. Lo voy a poner de esta forma. Si es que el resultado del plebiscito, nadie lo esperaba, pero algunos sí lo esperaban, hubiera sido, por ejemplo, 55 apruebo, 45 rechazo, creo que la situación hubiera sido mucho más compleja, porque habría mostrado a una sociedad civil mucho más dividida, más polarizada. El hecho de que el triunfo de la prueba haya sido con 78% significa que una parte importante de los sectores más cargados hacia la centro derecha y la derecha apoyaron el apruebo. Y eso le quitó
la percepción, ¿cierto?, de un país radicalizado, polarizado. Y esa menor polarización hace pensar que el riesgo de que la violencia reaparezca y escale masivamente como fue en algún momento, yo no digo que no exista, pero es bastante más acotado. Porque si estamos todos arriba del mismo barco, o el 78% arriba del mismo barco, bueno, ¿qué justifica entonces grandes manifestaciones? La gente ahora queda en compás de espera, el 78% de la población queda en compás de espera a cómo se va desarrollando el proceso de generar una asamblea constituyente y generar una discusión en torno a una nueva constitución. Por eso creo que la reacción fue relativamente favorable, ¿eh? Sin embargo, y en esto también quiero ser realista, en la medida que instalada la asamblea constituyente se empiecen a discutir temas sensibles, se hagan públicas esas discusiones y empieza a haber una presión de la calle, por ejemplo, de tipo violenta, para presionar a los constituyentes hacia una elección, a mí me parecería gravísimo. Y eso tendría un impacto negativo sobre la economía mucho mayor, ¿eh? Entonces, vamos paso a paso. A mí me genera incertidumbre sin duda el que estemos en un proceso de discusión como este, pero con todo, si es que esto lo hacemos seriamente y dado los resguardos respecto a los quórum que hemos discutido, capaz que lleguemos a puerto de buena forma. Pero lo que sí es cierto es que no vamos a tener certeza de que llegamos a una buena constitución antes de 2 años. Y vamos a estar en stand-by. Y esos 2 años en stand-by significa, en muchos casos, sobre todo la gente más conservadora, los empresarios más conservadores, postergación de decisiones de inversión. Lamentablemente no sería realista que dijera que no va a haber postergación en la inversión. Perfecto. Otra consulta. Si bien Chile se recuperaría en 33 meses y el pronóstico se observa sombrío, ¿cómo se proyectaría la recuperación de Europa, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica? Europa y Estados Unidos, una recuperación, yo diría, parecida. Chile está entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos a fines del próximo año todavía no ha recuperado completamente la caída, pero probablemente ya a lo largo del 2022, primer semestre del 2022, va a haber recuperado. Europa probablemente recién a fines del 2022 va a haber recuperado la actividad que tenía previo a la crisis. Y Chile entre medio, ¿eh? Y el resto de Latinoamérica bastante peor que Chile. Lamentablemente bastante peor que Chile. La verdad es que cuando uno ve la situación latinoamericana hoy día, no solo en lo económico, también en lo político, acaban de destituir a Vizcarra en Perú, Duque está con serios problemas en Colombia, ¿para qué decir Fernández en Argentina? Cuando uno ve la situación latinoamericana, uno empieza a sentir nuevamente la precariedad que siempre ha tenido Latinoamérica. Y cuando se vienen crisis de la magnitud como la que estamos enfrentando, los países con más espalda responden mejor, los países con menos espalda responden peor. Chile tiene mucho más espaldas macro para responder con políticas fiscal y monetarias fuertes a esta crisis que la que tienen la mayoría de los países latinoamericanos. Y eso permite que Chile esté mucho mejor situado que el promedio de Latinoamérica. Casos más extremos, bueno, Venezuela, Argentina. Argentina está con 45% de pobreza. Se está quedando sin divisa. Va a tener que hacer una mega devaluación. Es bien crítica la situación de Argentina. Pero en fin, toda Latinoamérica en general bastante peor que Chile en la velocidad de recuperación, porque aquí nos estamos gastando parte de los activos que hemos acumulado por ser serios durante un periodo largo de tiempo. Ok. Ahora, una pregunta. Comentaste que hoy hay gente retirándose del mercado laboral, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quiénes forman parte de este grupo? ¿Son las mujeres? ¿Y qué efectos ves en el mediano y largo plazo? Efectivamente, esto está más sesgado hacia la mujer. Y es bien cruel que así sea, pero es así. ¿Qué explica que esté más sesgado hacia la mujer? Una cuestión súper simple. La inmensa mayoría de los jóvenes y los niños no están yendo al colegio. ¿Quién se queda con los niños en la casa? Lamentablemente en esta sociedad y en el mundo entero en general se ve que mucho más frecuentemente las mujeres se quedan con los niños en la casa y por lo tanto, si es que el trabajo que realizan esas mujeres, que es la inmensa mayoría de los casos, no es factible ser realizado en forma remota, bueno, esa persona se quedó sin pega. O sea, estoy pensando
en la persona que atiende en el supermercado, estoy pensando en la señora que hace el aseo, estoy pensando en un montón de gente que tiene trabajos de baja calificación. Entonces el efecto es más fuerte para las mujeres. ¿Quiénes componen la fuerza de trabajo? Bueno, todos los que potencialmente, todas las personas de 15 años o más que potencialmente podrían trabajar son el mercado de trabajo potencial. ¿Cuál es la tasa de participación de esas personas entre 15 años y más que efectivamente trabajan en Chile? Cerca del 60%. ¿Cuál es la tasa de participación hoy día? Más cerca del 50%. Hay una cantidad de gente que no está participando. ¿Cuánta gente trabaja en una familia típica? Entre 2 y 3 personas. Bueno, ahora una, o una y media, y el resto no, se queda en la casa, no está participando. Por eso es que los ingresos de la familia se ven fuertemente reducidos, porque caen los puestos de trabajo, pero cae la gente que participa en el mercado laboral también. Perfecto. Otra consulta. ¿Cómo ves la recuperación del mercado de construcción en el corto y mediano plazo, considerando las prioridades de las partidas presupuestarias en el gasto fiscal y la inversión privada asociada a la crisis político-institucional y al precio del cobre en el sector minero? ¿Cómo eso también afecta mucho la generación de empleo y la inmigración? Son varias preguntas, en realidad. Sí, pues dar una charla completa. Partiendo por lo de la construcción. Hay una parte del sector construcción que se va a recuperar rápido, que es la construcción de viviendas sociales, y eso ayuda en algo al mundo inmobiliario de la construcción, a pesar de que dentro del país del negocio, digamos, la importancia relativa de la vivienda social es baja, pero algo ayuda. Todo lo que son programas más micro de pavimentación, veredas, ornatos y ese tipo de cosas a nivel comunal, ayuda, sin duda ayuda. Pero son soportes menores. Lo que realmente ayuda es la gran inversión. La gran inversión en el sector minero puede ser que dado los buenos precios, bueno, no se vea tan afectada, siempre y cuando toda la discusión constitucional no genere mucho ruido respecto de derechos de agua o regulaciones medioambientales. Ahí hay un tema que por precio y rentabilidad podría andar relativamente bien. La inversión en construcción inmobiliaria en general, no vivienda social, etcétera, se va a recuperar lentamente. Nuestras estimaciones apuntan a que recién el año 2024-2025 vamos a tener la demanda inmobiliaria que teníamos previo a la crisis. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos un mercado laboral que va a tardar mucho en recuperarse y llegar al pleno empleo. Eso principalmente. Entonces, ese negocio va a ir lento. ¿Significa eso que las inmobiliarias están súper complicadas? No tanto, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí viene el beneficio de que este fue un shock de oferta también. Como se frenó la construcción de las viviendas que estaban en obra y se frenó completamente la entrada de nuevos proyectos, la oferta de vivienda se mantuvo contenida, la demanda se cayó y hoy día no hay sobrestock de vivienda. De hecho, si uno ve la oferta de viviendas hoy día, solamente del orden del 18-20% son viviendas listas para la entrega, y eso es un número súper sano. Eso es una buena cosa porque los precios de las viviendas no se han desplomado y eso impacta menos dramáticamente la inmobiliaria. Pero con todo, el negocio inmobiliario va a tardar en recuperar los niveles que tenía previo a la crisis, producto de que la economía está creciendo o recuperándose muy gradualmente y el mercado laboral va a estar bastante flojo. Esa es la sensación que yo tengo. Y la última parte de esa pregunta, que en línea con lo que dices, ¿cómo afecta eso a la generación de empleo y principalmente en la inmigración? Bueno, el tema de la inmigración no lo hablamos y es un tema súper importante y sensible políticamente. Yo me acuerdo, lo dije en ICARE, uno de los elementos ocultos detrás del estallido social es que, y sin calificar esto, pero la cantidad de inmigrantes que entraron a Chile en los años previos al estallido social fue enorme. Estamos hablando de millones de personas. Y eso significa que la presión que hubo sobre el mercado laboral también fue enorme. Dicho de otra forma, si no hubieran entrado todos los extranjeros que entraron, probablemente el nivel de empleo, la calidad del empleo y los salarios hubieran sido mejores para los chilenos que estaban. Y eso hubiera sido un elemento que contenía la presión que generó, de hecho, el estallido social. Uno puede especular si eso hubiera bastado o no, pero sin duda fue un elemento importante. Hacia adelante, es cierto que Chile va a ser menos atractivo, porque va a crecer, se va a recuperar lentamente y va a ser menos atractivo desde el punto de vista, cierto, de que entren más inmigrantes. Pero, ojo, esto siempre es un concepto relativo, porque Chile va a estar más complicado respecto de lo que fue el desempeño en los últimos años, pero va a seguir estando menos mal que otros países latinoamericanos.
Y por lo tanto todavía va a haber incentivo para que vengan gente de Venezuela o de otros sectores hacia Chile. Y de ahí la importancia de ordenar el tema. Y yo creo que ese es un tema prioritario, hay que ordenarlo. No es que no se pueda dejar entrar extranjeros, pero no puede ser que vengan extranjeros de turistas y se queden trabajando, no es la idea. Tenemos todo el derecho a controlar eso, a regular eso. ¿Eh? Gracias. En línea un poco con lo mismo, ¿qué crees que el proceso constituyente y la inestabilidad social en Chile, sumado a la crisis COVID, va a afectar el proceso de implementación de la transformación digital? Los 5G, Internet de las cosas, robótica, etcétera. Si es así, ¿a qué industrias podría afectar principalmente y cómo podría pegar en la productividad, comparado con otras economías de la región y la OECD? Chuta, esa fue una charla experta, pero mira, a ver un par de comentarios generales. Yo diría que dentro de los ganadores y perdedores de esta crisis, las empresas tecnológicas se han defendido súper bien. Ustedes se dan cuenta que hoy día estamos haciendo esta charla remota con una cobertura enorme. Yo creo que nunca en la historia no había tenido tanta oferta de charlas de medios de comunicación, de universidades, etcétera, como las que hemos tenido este año. ¿Qué quiero decir con esto? El uso de las tecnologías y los canales virtuales se ha potenciado notablemente. El uso de la tecnología en el comercio ha crecido en forma exponencial. Y todo eso me hace pensar que la inversión en materia de avances tecnológicos, 5G, va a ser fuerte. El gobierno ya presentó el cronograma, ¿cierto?, de licitación y todo lo demás para la 5G. Yo creo que eso, inevitablemente, aunque la economía mundial y la economía chilena anden más lento, va a seguir a un ritmo muy acelerado. Ahora, en el corto plazo, en las decisiones de inversión de las compañías, el mantener la tecnología actual intensiva en mano de obra o cambiarse a nuevas tecnologías, puede retrasarse un poco esa decisión en la medida que hay abundancia de mano de obra barata. Sí, es triste decirlo, pero es cierto. ¿Eh? Si es que los salarios se mantienen muy contenidos, en fin, pensemos en la agricultura, en las cosechas, etcétera. Bueno, el gallo que había pensado en cambiar todo esto por mecanizado, y dice, bueno, pero en realidad estoy con filas de gente esperando afuera y que está dispuesta a trabajar por poca plata, a pesar de que el mercado laboral chileno es bastante regulado. Pero con todo, en el margen puede retrasarse un poco el proceso de conversión hacia nuevas tecnologías porque la mano de obra es más barata. Pero en el mediano y largo plazo yo estoy convencido de que este es un proceso del cual nadie se salva, vamos a seguir en esa línea. Más tecnología. Y lo mismo, y esto es relevante para la industria energética. Y yo sé que en el caso de Shell están fuertemente involucrados, de hecho, en la industria renovable, de energía renovable. Yo creo que aquí también puede haber un cambio más fuerte en la inversión en tecnología limpia. El ejemplo que da la industria automotriz vinculada, ¿cierto?, a los automóviles eléctricos, o el potencial que tiene la producción de hidrógeno verde hacia adelante, es enorme. Y esto lo pongo como una nota positiva, ¿eh? Lo pongo como una nota positiva porque tenemos un mundo que está deprimido en materia de actividad, que necesita generar oportunidades atractivas de inversión. Tenemos una liquidez global enorme, tenemos tasas de financiamiento bajísimas y tenemos desempleo. Bueno, invirtamos en energías limpias, invirtamos en nuevas tecnologías y eso va a permitir que el mundo, ¿cierto?, a partir de esta inversión vaya generando actividad, empleo y salga hacia adelante y con un corolario positivo sobre el tema medioambiental. Ese proceso yo veo que va a seguir con fuerza porque como que nos hicimos un reset en esta pandemia. Empezamos a ver la importancia que tenían en nuestra calidad de vida distintos elementos. Nos damos cuenta que podemos transportarnos menos. Nos damos cuenta que dependemos menos de cosas de las cuales dependíamos. Y eso puede generar cambios más permanentes en ciertos hábitos. ¿No? Interesante en su impacto sobre las decisiones de inversión en materia tecnológica hacia adelante. Gracias, la verdad que era bien larga la pregunta. Nueva pregunta. Se ha visto un alza en la compra de propiedades. Los bancos están con una buena oportunidad comercial en cuanto a tasas. Si estamos en crisis, ¿quién está comprando? ¿Inversionistas? ¿Personas su casa propia? ¿Quién? A ver, yo diría que
aquí hay una recuperación en el sector inmobiliario y de propiedades. A ver, puede ser un análisis más comprensivo de todo el sector. El impacto sobre los distintos subsectores del sector inmobiliario es muy diverso en esta crisis. Hay sectores claramente más afectados, metros cuadrados para oferta comercial, malls, súper complicado, ¿no? Por razones obvias y porque los cambios en las tecnologías se están produciendo con mucha fuerza y entonces el comercio virtual está creciendo a tasa de 2 dígitos y el otro está cayendo. Ese es un efecto fuerte y más permanente. Viviendas caras, súper impactadas. ¿Por qué? Porque las viviendas más caras las compra la gente con más recursos y que manejan más información. Y esa gente es mucho más reactiva frente a la incertidumbre. Están más frenadas. Viviendas de precios medios, también afectadas en forma relevante, producto de la incertidumbre respecto al mercado laboral. Pero con alguna recuperación, producto de que se había acumulado demanda, que no se gatilló durante los meses de confinamiento, y esa acumulación de demanda se está gatillando ahora, entonces da la impresión de que la demanda se va a recuperar con fuerza. Vivienda para renta, cayó muy fuerte al comienzo, pero se recupera. ¿Y por qué se recupera? Porque sigue siendo un negocio relativamente rentable. Porque si hacia adelante, producto de que la economía está más frenada, la gente no compra, arrienda. También va a haber aumento, ¿cierto?, en el allegamiento, también hay más tomas y hay otros fenómenos que uno no quisiera que se den y que se están dando. Pero en la práctica, el mercado de renta es un mercado que sigue siendo atractivo y rentable y eso se está recuperando. Entonces tú me dices, de aquí a 18 meses más, la venta de departamentos entre, no sé, 1.800 y 2.500, 3.000 UF, ¿se va a recuperar? Sí, se va a recuperar, se está recuperando ya y eso es más sostenible, porque están todos los recursos del mercado de renta detrás de eso, ¿no? Entonces eso se está recuperando. Entonces, ¿quiénes están comprando propiedades? De todo un poco. Hay familias que no se han visto tan dañadas en esta crisis, que querían hacer un cambio de casa hace un rato y que, bueno, se terminaron los confinamientos y están tomando la decisión aprovechando crédito hipotecario atractivo. Sí. Hay familias que aprovecharon el retiro del 10% para ayudar a construir el pie para comprarse una vivienda. Sí. Eso se está observando, se está observando. Hay grupos económicos que ven oportunidades de tomar posición en algunas zonas también, evidentemente, cuando los precios han disminuido. Pero lo dije hace un rato, aquí no había una corrección de precio importante porque la oferta también se restringió en forma relevante. Ya, no la tengo más. No, para nada. Otra pregunta distinta, nos cambiamos de rubro. ¿Cómo se ve económicamente el rubro agrícola en esta etapa de crisis económica? ¿Hay proyecciones de crecimiento? Mira, salvo por el tema de los derechos de agua, que es un tema que mete bastante ruido y que ojalá se resuelva con sensatez. Yo diría que la gran industria agrícola hoy día es una industria principalmente de exportación. Y a esa industria la veo bien. Y la veo bien por lo que dijimos en la presentación. Hay al menos 3 factores favorables. Uno, nuestro principal socio en materia de destino a nuestras exportaciones se está recuperando rápido y bien, China. Y el mundo en general va a tender a recuperarse y no va a haber probablemente riesgo de que nos pongan barreras comerciales porque el tipo de producto que nosotros exportamos no es muy sensible. Segundo elemento, estoy convencido que el tipo de cambio se va a quedar en niveles más altos de forma sostenida. Y eso hace que algunos sectores exportadores que estaban ahí en el límite, que no alcanzaban la rentabilidad, pasen a ser rentables. Y eso genera entonces un atractivo a la inversión en el sector agrícola. Tercer elemento, más triste pero real, el costo de la mano de obra se va a mantener más contenido por más tiempo, porque estamos con alto desempleo. Si a eso agregamos, que también lo mencioné, que todo lo que es apoyo en materia de infraestructura va a ser más eficiente, todo lo que es la logística, el envío, etcétera, en ningún caso se va a frenar y vamos a seguir avanzando en lo que es inversión en infraestructura. Yo tengo un buen diagnóstico del sector agrícola, pero por sobre lo que yo diga o reflexione con estos puntos, hay un tema más duro. El precio de la tierra con potencial de agroindustria en los últimos meses ha estado subiendo. O sea, todo esto que estoy diciendo yo está siendo internalizado en el precio. Y por lo tanto parece que hay algo de cierto.
Perfecto. Algo más general. ¿Qué debemos esperar para el 2021 desde abril en adelante en lo económico en Chile? Bueno, esa es mi principal preocupación. Había mucha publicidad hace tiempo atrás en Chile, se me vino marzo o algo así, ¿no? En marzo como que se concentraban todos los fantasmas, había que pagar las matrículas, había que pagar, bueno, un montón de cosas. A nosotros se nos viene marzo, o se nos viene abril, ¿ah? Y me preocupa, porque en general la población tiene una mirada más bien corta y es voluntarista y piensa que todo se va a resolver. Y además hay mucha gente que está pensando que esta nueva constitución son puras cosas buenas, en fin. Y hay muchas expectativas puestas, a mi juicio, desproporcionadas, donde no deben estar puestas las expectativas. Entonces me preocupa, porque ya lo dije, vamos a tener por un lado de que los subsidios, ya sea cierto el ingreso mínimo garantizado o estas transferencias de ingresos a las familias de menores ingresos, o el pago de los servicios básicos que ha estado postergado sin posibilidad de que se lo corten, el agua, electricidad, etc. O la cantidad de créditos que han podido chutearse para adelante. O sea, todos esos subsidios van a tender a desaparecer. No sé cuándo exactamente y con qué velocidad, pero van a tender a desaparecer. El retiro del 10%, uno, ya se licuó, ¿no? En parte importante, es un fogonazo de paja, como dicen en el campo, se apaga. El segundo retiro del 10% ya es más elitista, ayuda a la gente de clase media hacia arriba, a los sectores más populares ya lo ayuda bastante poco, pero también se va a gastar. Y entonces la gente va a tener que estar enfrentada a una carga de deuda relevante, a la necesidad de empezar a tener que servir esa deuda, hacerse cargo de sus gastos, y paralelamente ingresos laborales súper deprimidos por una tasa de desempleo alta. Eso me preocupa, porque eso desde el punto de vista social genera cierta inestabilidad. Y lo dijo el expresidente Lago, y me parece muy sensato que lo haya dicho. El mejor aliado para que tengamos un proceso constituyente responsable y que lleguemos a una buena constitución es que haya recuperación económica. Porque hacer la discusión constitucional en la mitad de una crisis muy dura, económico-social, es peligroso. Eso genera inestabilidad, ¿ah? Entonces es un tema, a mí me preocupa. Y creo que es importante, que no quiero ser pesimista, pero quiero ser realista, que tengamos en cuenta que no va a ser fácil marzo, abril, mayo del próximo año. No va a ser fácil, ¿ah? Tomás, y en línea con lo mismo, ¿qué nivel de inflación esperas para ese periodo hacia adelante? Bueno, lo que dije, yo de verdad creo que este repunte que hemos tenido en septiembre y octubre en la inflación no es proyectable. Aquí hay un fenómeno puntual de un incremento en la capacidad de compra de las familias asociado principalmente al 10%, que en paralelo se enfrenta a una oferta en el comercio que estaba bastante desabastecida. Y lo mencioné, es cosa que ustedes vayan a un supermercado, a una casa comercial, a un home center, en fin, y se van a dar cuenta de que la variedad de productos se restringió, hay muchos productos que no están. Entonces, se produjo una restricción de oferta, un incremento en la capacidad de demanda, y bueno, se produjo entonces esta presión sobre los precios. Esto es transitorio. En el mediano plazo, si tú tienes una demanda lenta, deprimida, producto de lo mismo que estábamos hablando, de un mercado laboral lento y una capacidad de compra restringida, y una capacidad de oferta, ¿cierto?, que va a ser importante, o sea, mucha capacidad ociosa, presión inflacionaria interna no vas a tener. Y si externamente los precios de los productos importados, que son el 60% del IPC, tú tienes que, los precios a nivel global están más bien cayendo, y el tipo de cambio acá no se ve que vaya a pegarse una nueva subida muy dramática. Tampoco veo presiones inflacionarias por afuera. Entonces, si tú me dijeras, ¿de dónde va a estar la inflación en promedio el próximo año? 3%. ¿Ah? Y si me aprietas más, entre 2,5 y 3. Yo no la veo entre 3 y 4. No veo riesgo inflacionario. Y eso es lo que deja espacio para que el Banco Central mantenga su política monetaria bastante expansiva. Gracias. Creo que es la última consulta, Tomás. Dice, ¿cómo se ve la bolsa de comercio en este mercado nacional e internacional en los próximos meses? Bueno, lo primero que hay que decir es que si uno toma la bolsa chilena, no es de enero, sino que la toma desde septiembre del año pasado, y la compara con otras bolsas emergentes,
la bolsa chilena está más castigada. Hoy día Chile está camuflado en la pandemia. Chile es uno más y además lo ha hecho bien en materia de respuesta económica, incluso sanitaria en materia de la pandemia. Entonces, Chile pasa relativamente peor. Pero para los analistas y los inversionistas externos, está ya en los precios el que Chile es más riesgoso. Y lo digo porque la bolsa chilena está más castigada. Y está más castigada porque si uno toma desde octubre, la caída que tuvo producto del estallido social la bolsa de Chile, no la tuvieron otros emergentes. Y a esa caída se sumó la caída del COVID que tuvieron todas las otras bolsas. ¿Ah? Entonces, estamos más castigados. Y si lo medimos en dólares, estamos más castigados todavía. Ahora, ¿qué espero para adelante para la bolsa? Es muy, muy sensible lo que pase con la bolsa chilena, el cómo se desempeña la clase política chilena en la capacidad de que nos pongamos de acuerdo, para dar buena gobernabilidad al término de este gobierno, para ojalá ir aprobando ciertos temas sensibles, reforma previsional, un tema súper crítico, y súper relevante cómo se va a conformar y cómo va a operar la constituyente. Yo diría que es paradojal, porque estamos hablando de temas puramente políticos como determinantes del desempeño de la bolsa de Chile. ¿Y por qué? Porque si el tema político en Chile anduviera súper bien y lográramos tener una constitución razonable y un proceso constituyente tranquilo, pacífico, civilizado, bueno, de los pilares que sostenían la economía chilena, el político institucional está fraccionado. Si ese se empieza a ver más sólido de nuevo, Chile empieza a ser una economía atractiva de nuevo. Si yo miro a Chile desde afuera y digo, pucha, estos países lograron ponerse de acuerdo, están redactando una constitución razonable y lo están haciendo por una forma pacífica, con una buena deliberación, bueno, Chile es una buena alternativa, voy e invierto en Chile. Por el contrario, si yo veo que en mayo, junio, Chile se está incendiando de nuevo, tenemos violencia en las calles, o tenemos que funan al constituyente que está en contra de algo impopular, bueno, yo me arranco de Chile. Súper sensible. Porque lo demás, lo económico puro, va a andar más parecido al resto del mundo. Lo que hace la diferencia para Chile hoy día es el tema político institucional. Perfecto. Bueno, esa era la última pregunta, Tomás. La verdad es que nos quedaron bastante por decirte, pero en función del tiempo tenemos que llegar hasta acá. Y queremos agradecerte a ti por tu dedicada participación el día de hoy y por la valiosa visión que nos diste de acuerdo al contexto actual y lo que se espera hacia adelante. Así que en nombre de ENEX, muchas gracias a ti y a todos quienes han participado y esperamos que haya sido del interés de todos. Y nuevamente, muchas gracias por conectarse y esperamos volver a encontrarnos próximamente. Muchas gracias y muy buenos días.